La lluvia golpeaba contra las ventanas de mi apartamento en Porta Nuova cuando sentí sus dedos entrelazados con los míos, nuestros cuerpos pegados en el sofá de cuero italiano que costó más de lo que Marco gana en 6 meses. No importaba. Nada más importaba cuando él me miraba de esa manera, con esos ojos marrones que parecían guardar todos los secretos del mundo. Alessandro, su voz era un susurro cálido contra mi oído, enviando escalofríos por toda mi espalda. ¿Estás seguro de que es esto lo que quieres? Mis manos temblaban, algo que nunca sucedía durante una reunión de negocios o una presentación para inversores, pero con Marco me volvía vulnerable, humano. Sus manos callosas por el trabajo arduo contrastaban con mi piel suave, creando una sinfonía de texturas que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondí, sellando nuestra confesión con un beso que parecía reunir todos los encuentros casuales, todas las conversaciones prolongadas, todos los vistazos furtivos que intercambiamos en las últimas semanas. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo un CEO controlado como yo se permitió sentir algo tan intenso por alguien que representa todo lo que mi vida ordenada rechaza? La respuesta está al comienzo de todo. En esa mañana de octubre, cuando el destino decidió derramar café en mi camisa más cara. Mi nombre es Alessandro Marchetti, y mi vida siempre ha sido como un reloj suizo. Cada engranaje funcionando en perfecta armonía, cada minuto cronometrado, cada decisión calculada. A los 35 años, soy el CEO de TechVision, una empresa de software que revolucionó el mercado italiano de automatización empresarial. Vivo en un apartamento minimalista en los Boschi Verticali. Conduzco un Maserati negro y uso trajes hechos a medida. Esa mañana de jueves, 15 de octubre, me desperté a las 5:30, como siempre. 50 abdominales, ducha fría, espresso doble y revisión de las acciones del mercado asiático. A las 7:15, ya estaba cruzando las concurridas calles de Milán rumbo a la oficina, mi maletín de cuero italiano en la mano derecha, el celular en la izquierda, la mente enfocada en la reunión con inversores japoneses a las Toyscatter. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Estaba caminando por Via Brera, mi ruta habitual, cuando una colisión inesperada me sacó completamente de mi eje. Alguien chocó contra mí con la fuerza suficiente como para que el café que sostenía, un espresso perfecto de la máquina italiana de mi oficina, volara directo a mi camisa blanca Armani. ¡Mierda! La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera controlarla. Algo raro para alguien que mide cada sílaba en reuniones corporativas. Lo siento muchísimo. La voz tenía un acento milanés genuino, diferente de mi tono pulido de alguien que estudió en universidades internacionales. Levanté la mirada, listo para descargar toda mi irritación sobre el responsable del desastre, pero las palabras murieron en mi garganta. Frente a mí, estaba un hombre de unos 28 años, con el cabello castaño ligeramente desordenado por el viento, ojos del color del café que acababa de manchar mi ropa. Llevaba un delantal blanco con el logo Dolce Aroma y sostenía una bandeja vacía, probablemente proveniente de la cafetería cercana. «Tu camisa», dijo, genuinamente preocupado, sacando una servilleta del bolsillo del delantal. «Déjame ayudarte». Antes de que pudiera protestar, ya estaba intentando limpiar la mancha, sus manos acercándose peligrosamente a mi pecho. El roce, incluso a través de la tela, envió una corriente eléctrica por mi cuerpo que me hizo dar un paso atrás. «No hace falta», dije secamente recuperando mi compostura empresarial. «Esta camisa cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, un mecanismo de defensa automático cuando me siento incómodo. Vi algo pasar por sus ojos, una mezcla de dolor e irritación que me hizo sentir inmediatamente culpable. «Perdón, señor Rico», respondió, su tono ahora cargado de sarcasmo. No sabía que estaba en presencia de la realeza milanesa. Tal vez la próxima vez debería hacer una reverencia antes de cruzar el camino de su majestad. Quedé boquiabierto. Nadie me hablaba así, ni mis empleados, ni mis competidores, mucho menos un camarero de cafetería. Debería estar furioso, pero algo en su manera desafiante y desenfadada despertó una curiosidad que no sentía desde hacía años. «No dije eso», murmuré, ya menos convencido de mi superioridad. «No hizo falta»,
replicó guardando la servilleta en el bolsillo. Tus ojos lo dijeron todo. Pero ¿sabes qué es gracioso, señor CEO? Tu camisa puede costar una fortuna, pero manchada o no, sigues siendo solo un hombre que derramó café en una mañana cualquiera. Hubo un momento de silencio tenso entre nosotros. Debería haberme ido. Debería haber ignorado sus provocaciones y seguir hacia mi reunión importante. Pero algo me retuvo allí, como si mis pies hubieran echado raíces en el pavimento de piedra. ¿Cómo sabes que soy CEO?, pregunté, genuinamente curioso. Él sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro, quitando toda la arrogancia y revelando una belleza natural que me descolocó por completo. Traje caro, maletín de cuero italiano, postura de quien manda, mirada de quien siempre consigue lo que quiere, enumeró, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnudo a pesar de estar completamente vestido. Y sobre todo, la total incapacidad para lidiar con imprevistos. Apuesto a que tienes una agenda colorida en el celular y nunca sales de casa sin revisar el pronóstico del tiempo. Cada palabra era una flecha certera al blanco. Instintivamente mi mano derecha se movió hacia el bolsillo donde guardaba mi iPhone, con su agenda meticulosamente organizada y la aplicación meteorológica siempre abierta. Yo comencé, pero él me interrumpió. Relájate, señore. No es un defecto tener control sobre tu vida. Solo es un poco predecible. Hizo una pausa, observándome con esos ojos penetrantes. A propósito, soy Marco Benedetti. Trabajo en Dolce Aroma, en la esquina, por si quieres venir a tomar un café de verdad algún día, en lugar de esos expresos industriales que ustedes, los empresarios, beben. Alessandro Marchetti, respondí automáticamente extendiendo la mano para saludarlo. El apretón de manos duró algunos segundos más de lo que el protocolo social dicta. Sus manos eran callosas, cálidas, reales, tan diferentes de las manos manicuradas de los ejecutivos con los que estaba acostumbrado a tratar. Cuando finalmente nos soltamos, sentí una extraña sensación de pérdida. Bueno, Alessandro Marchetti, dijo mi nombre con un acento que hizo que mi estómago diera un vuelco. Espero que tu reunión importante sea un éxito, incluso con la camisa manchada. Y si necesitas un café mejor la próxima vez, ya sabes dónde encontrarme. Se dio la vuelta para irse, pero algo me hizo llamarlo de vuelta. Marco se detuvo, girándose con una ceja arqueada en expectativa. ¿El café?, dije, sintiéndome extrañamente nervioso. ¿Era bueno? Su sonrisa esta vez fue diferente, más suave, casi íntima. El mejor de Milán, respondió. Pero tendrías que probarlo para saberlo. Y con eso, desapareció entre la multitud matutina, dejándome parado en medio de la calle como un idiota, con una camisa manchada y un corazón latiendo a un ritmo que no podía explicar. La reunión con los inversores japoneses fue un desastre total. No pude concentrarme ni por 5 minutos seguidos. Cada vez que intentaba explicar nuestros índices de crecimiento o nuestra estrategia de expansión internacional, mi mente volvía a esos ojos marrones y esa sonrisa provocadora. Cuando el señor Tanaka preguntó sobre nuestros planes para el mercado asiático, murmuré algo sobre café de... ¿Verdad que dejó a toda la sala en un silencio incómodo? Mi asistente Lorenzo me miraba como si hubiera contraído alguna enfermedad tropical. Durante el almuerzo, no pudo contenerse más. Alessandro, ¿estás bien? Pareces diferente hoy. Estoy perfectamente bien. Mentí, cortando mi salmón a la parrilla con más fuerza de la necesaria. Dijiste el mejor de Milán en medio de la presentación sobre blockchain. Los japoneses pensaron que estabas haciendo alguna broma interna italiana. Suspiré, soltando los cubiertos. ¿Cómo podría explicar que un encuentro de 5 minutos con un camarero desconocido había desbaratado completamente mi equilibrio mental? Fue solo un día difícil, murmuré. Pero no fue solo un día difícil. Durante el resto de la semana, me sorprendí cambiando mi ruta matutina para pasar frente a Dolce Aroma. No entraba, por supuesto. Eso sería admitir que sus provocaciones habían afectado mi rutina perfectamente establecida. Pero ralentizaba el paso al pasar por el escaparate, intentando vislumbrar su figura entre las mesas. El viernes, no pude resistir más. Eran casi las 4 de la tarde cuando finalmente crucé la puerta de la pequeña cafetería. El ambiente era completamente diferente de los lugares que solía frecuentar. Paredes de ladrillo a la vista, plantas colgando del techo,
una mezcla ecléctica de sillas y mesas que parecían haber sido recolectadas a lo largo de décadas. Había una energía cálida allí, un tipo de autenticidad que mis restaurantes con estrellas Michelin nunca lograban capturar. Marco estaba detrás del mostrador, preparando lo que parecía ser un capuchino elaborado, creando dibujos en la espuma con una precisión artística que me impresionó. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había rondado mis sueños toda la semana. «Mira quién decidió probar un café de verdad», dijo sin dejar de trabajar en la bebida. «Señor Marchetti, qué honor recibir a su excelencia en nuestro humilde establecimiento». «Puedes dejar el sarcasmo», respondí, acercándome al mostrador. «Vine aquí porque dijiste que sirven el mejor café de Milán». «¿Entonces eres capaz de admitir cuando podrías estar equivocado sobre algo?». Terminó el capuchino y se lo entregó a una clienta italiana de mediana edad que le agradeció con una sonrisa maternal. «Eso es un progreso». «No dije que estuviera equivocado», protesté, pero ya sin la convicción de antes. «Aún no», dijo acercándose a mí. «Aspetta un momento. ¿Qué te gustaría probar?». La pregunta parecía cargada de doble sentido, y sentí mi rostro arder de una manera que no había sentido desde la adolescencia. «Espresso», respondí rápidamente. «Obviamente», murmuró, poniendo los ojos en blanco. «Hombres como tú siempre eligen espresso. Rápido, fuerte, sin complicaciones». «¿Y cuál sería el problema con eso?». No respondió de inmediato, concentrándose en la preparación de la bebida. Observé sus manos trabajar con la máquina, movimientos precisos, casi sensuales, que demostraban años de práctica y pasión por lo que hacía. Cuando terminó, colocó la pequeña taza frente a mí con una reverencia teatral. «Aquí tiene, Vuestra Majestad». Tomé la taza, nuestros dedos rozándose por un instante que pareció durar una eternidad. El café era realmente excepcional, rico, aromático, con un sabor complejo que ninguna máquina corporativa podría replicar. «Está bueno», admití a regañadientes. «¿Solo bueno?», fingió estar ofendido. «Alessandro, esto es un insulto. Este café está hecho con granos seleccionados de Etiopía, tostados esta mañana, preparado con una técnica que mi abuela me enseñó cuando tenía 12 años. No es solo bueno, es una obra de arte». La forma en que dijo mi nombre, con ese acento milanés auténtico, hizo que algo se moviera en mi pecho. Nadie más pronunciaba mi nombre así, con familiaridad, con un cariño casi imperceptible. «Está excepcional», corregí, y fui recompensado con una sonrisa genuina. «Mucho mejor». Se inclinó sobre el mostrador estudiándome. «Entonces, Alessandro Marchetti, CEO de TechVision, ¿qué te trajo realmente aquí? Y no me digas que fue solo el café». ¿Cómo sabía el nombre de mi empresa? Antes de que pudiera preguntar, continuó. «Hice una pequeña investigación. Google es una herramienta maravillosa, ¿no crees? Descubrí que eres bastante famoso. Joven empresario revoluciona el mercado italiano de tecnología. CEO de 35 años construye un imperio desde cero. Alessandro Marchetti, el futuro de los negocios digitales». Hizo una pausa dramática. Un currículum impresionante para alguien que no puede lidiar con un poco de café de Hamad. Sentí mi rostro enrojecer de nuevo. La sensación era tan extraña que casi me levanté para irme, pero algo en la forma en que me provocaba, sin malicia real, solo con una curiosidad genuina, me mantuvo en el lugar. «Eres muy presumido para un camarero», murmuré. «Y tú eres muy tenso para un CEO exitoso», replicó de inmediato. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo, Alessandro? ¿Algo que no estuviera en tu agenda colorida?». La pregunta me tomó desprevenido. ¿Cuándo fue, realmente? No podía recordar una sola vez en los últimos años en que había actuado por impulso, sin calcular consecuencias o analizar todos los posibles escenarios. «Yo», comencé, pero él me interrumpió de nuevo. «Apuesto a que nunca has paseado por los Navigli sin rumbo. Nunca te has detenido a escuchar música callejera. Nunca has comprado flores solo porque son bonitas. Toda tu vida está planeada, medida, controlada. Cada palabra era verdad, y eso me irritaba profundamente». «¿Y cuál sería el problema con tener control sobre la propia vida?», pregunté a la defensiva. «Ningún problema», dijo suavemente, su voz perdiendo el tono provocador. «Solo es un poco solitario, ¿no crees?». La palabra solitario me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era cierto. A pesar de todos mis éxitos, de mi posición,
de mi apartamento lujoso y de mi círculo social envidiable, estaba profundamente solo. Mis relaciones eran todas profesionales o superficiales. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente me conoció más allá de los títulos y logros? Tengo una vida muy ocupada, murmuré, más para mí mismo que para él. Estoy seguro de que sí, dijo Marco, su voz ahora gentil, casi comprensiva. Pero ocupado y pleno son cosas diferentes, Alessandro. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Terminé mi espresso de un trago dejando algunas monedas en el mostrador. Gracias por el café, dije, preparándome para irme. Alessandro, me llamó cuando ya estaba en la puerta. Me giré encontrando sus ojos. Mañana es sábado. Habrá un pequeño festival de música al aire libre en los Navigli. Nada grandioso. Solo algunos artistas locales, gente normal divirtiéndose sin agenda. Dudó por un momento. Si quieres hacer algo espontáneo por primera vez en años, estaré allí a las 7 de la tarde, cerca de la dársena. Antes de que pudiera responder, un nuevo cliente entró y su atención se volvió al trabajo. Salí de la cafetería con el corazón acelerado y una decisión imposible por tomar. El sábado, a las 19:05, me encontré caminando por los Navigli, buscando una figura familiar entre la multitud de jóvenes milaneses que celebraban el fin de semana. Si estás disfrutando de esta historia de amor que apenas comienza, deja un comentario contando qué te está atrapando más de la narrativa. Alessandro y Marco están a punto de descubrir que algunos encuentros pueden cambiarlo todo. El festival estaba más animado de lo que había imaginado. Las márgenes de los canales Navigli bullían de vida. Artistas callejeros tocando guitarra, parejas bailando sobre los puentes de piedra, el aroma de comida callejera mezclado con la brisa fresca de octubre. Era un mundo completamente diferente de mi universo controlado, y confieso que me sentí perdido en medio de tanta espontaneidad. Caminé durante casi 15 minutos buscando a Marco, cuestionando mi cordura mental con cada paso. ¿Qué demonios estaba haciendo un CEO respetado vagando por los Navigli detrás de un camarero que apenas conocía? Lorenzo estaría horrorizado si me viera allí, en medio de la gente común, como solía referirse despectivamente a cualquiera que no frecuentara los mismos círculos elitistas que nosotros. Fue entonces cuando escuché una risa familiar resonando cerca de uno de los puentes. Mi corazón se aceleró involuntariamente. Me giré hacia el sonido, y lo vi. Marco estaba sentado en el borde de piedra del canal, los pies colgando sobre el agua, charlando animadamente con un grupo de personas que parecían sus amigos. Llevaba una camisa azul sencilla que resaltaba sus ojos, y su cabello desordenado, por el viento lo hacía parecer aún más joven. Por un momento, dudé. Todavía estaba a tiempo de regresar a casa, a mi vida segura y predecible. Pero entonces Marco me vio. Su rostro se iluminó con esa sonrisa que ya se había vuelto peligrosamente familiar, y me saludó con la mano como si mi presencia allí fuera lo más natural del mundo. «¡Alessandro!», gritó por encima de la música. «No creía que vendrías». No había vuelta atrás ahora. Me acerqué al grupo, sintiéndome ridículamente fuera de lugar con mi camisa de vestir y pantalones de sastre en medio de toda esa informalidad. «Chicos, este es Alessandro», dijo Marco a sus amigos. «El CEO del que les conté». «Ah, el famoso señor Café Derramado», rió una chica pelirroja de cabello rizado. «Soy Julia. Marco no para de hablar de ti». Sentí mi rostro arder. ¿Marco había hablado de mí con sus amigos? «Sofía exagera», dijo Marco rápidamente, pero noté un leve rubor en sus mejillas también. «Alessandro, estos son mis amigos. Julia trabaja en una galería de arte. Luca es músico». Señaló a un chico con barba que sostenía una guitarra. «Y esta es Francesca, que es chef en un restaurante en Brera». Todos me saludaron calurosamente, sin ningún rastro de la deferencia formal a la que estaba acostumbrado. Era refrescante y desconcertante al mismo tiempo. «Ven, siéntate con nosotros», dijo Julia, dando palmaditas en el espacio junto a Marco. Luca estaba a punto de tocar una canción que compuso. Me senté con cautela, consciente de cómo mi postura rígida contrastaba con la naturalidad del grupo. Marco estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, un perfume sutil de café y algo indefinidamente masculino que hizo que mi cabeza diera vueltas. Luca comenzó a tocar una melodía suave y melancólica, su voz grave resonando sobre las aguas del canal.
La canción hablaba de sueños perdidos y encontrados, de la valentía para cambiar y el miedo a lo desconocido. Cada palabra parecía hablar directamente conmigo, como si Luca pudiera leer mi alma. Durante la canción, sentí que Marco se acercaba imperceptiblemente, nuestros hombros tocándose. El contacto fue tan sutil que podría haber sido accidental, pero la corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo, definitivamente, no fue imaginación. «Es hermosa, ¿verdad?», susurró cerca de mi oído, su aliento cálido enviando escalofríos por mi nuca. «Mucho», respondí, pero no estaba seguro de si me refería a la música. Cuando Luca terminó, el grupo aplaudió con entusiasmo. Giulia sacó una botella de vino tinto de una bolsa y comenzó a servirlo en vasos de plástico improvisados. «Por Alessandro», declaró levantando su vaso, «por tener el coraje de salir de su zona de confort, por la espontaneidad», añadió Marco, nuestros ojos encontrándose por un momento intenso. Bebimos, y por primera vez en años, me permití relajarme completamente. Tal vez fue el vino, o la música de fondo, o la forma en que Marco me sonreía como si guardara un secreto especial, pero sentí una ligereza que no había experimentado en décadas. «Cuéntanos sobre el mundo de los negocios, Alessandro», dijo Francesca, genuinamente curiosa. «Debe ser fascinante construir una empresa desde cero». Normalmente, esa pregunta desencadenaría mi modo presentación automático. Números, estadísticas, estrategias de mercado, pero allí, en ese ambiente relajado, me escuché contando historias que nunca había compartido antes. Hablé de las noches en vela en los primeros años, de la soledad de las decisiones difíciles, del miedo constante a fracasar. «Nunca imaginé que sería tan humano», comentó Giulia y todos rieron. «¿Qué esperabas? ¿Un robot?», pregunté, sonriendo. «Algo así», dijo Marco con esa honestidad brutal que ya estaba aprendiendo a apreciar. «Cuando te vi esa mañana, todo serio y controlado, pensé que eras uno de esos ejecutivos sin alma que solo se preocupan por las ganancias». «¿Y ahora?», pregunté, más vulnerable de lo que pretendía sonar. Me estudió por un largo momento, sus ojos marrones pareciendo ver partes de mí que mantenía cuidadosamente ocultas. «Ahora pienso que solo olvidaste cómo ser tú mismo». La profundidad de la observación me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, Luca comenzó otra canción, y el momento se perdió en la melodía. El festival continuó hasta tarde, pero alrededor de las 10 de la noche, el grupo comenzó a dispersarse. Giulia tenía una cita matutina, Luca debía trabajar temprano, y Francesca vivía al otro lado de la ciudad. Poco a poco, Marco y yo nos quedamos solos, sentados en el borde del canal bajo las luces doradas de los faroles antiguos. «Gracias por venir», dijo suavemente. «Sé que debe haber sido diferente a tu mundo habitual. Lo diferente puede ser bueno», admití. «Tus amigos son genuinos. Hace tiempo que no encuentro personas así. ¿Y cómo son las personas de tu mundo?». Pensé en la pregunta honestamente. Calculadoras, ambiciosas, siempre queriendo algo, una sociedad, una inversión, una conexión. Rara vez conocen a Alessandro, la persona, solo a Alessandro, el CEO. «Eso debe ser solitario», observó, haciendo eco de sus palabras en la cafetería. «Lo es», admití por primera vez en voz alta, «muy solitario». Permanecimos en silencio durante unos minutos, observando los reflejos de las luces bailando en el agua oscura del canal. La ciudad latía a nuestro alrededor, pero allí, en ese pequeño espacio entre nosotros, todo parecía suspendido en el tiempo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marco finalmente. «Claro. ¿Por qué viniste realmente hoy? Y no me digas que fue solo curiosidad por el festival». La pregunta me obligó a confrontar sentimientos que había estado evitando examinar. ¿Por qué había venido? ¿Por qué un encuentro casual de 5 minutos había perturbado tanto mi rutina cuidadosamente construida? «Me intrigaste», dije lentamente. «En la cafetería me viste. No al CEO, no a la posición social, no al traje caro. Viste, a mí. Hace mucho tiempo que alguien hace eso». Marco se giró para mirarme completamente, nuestras rodillas tocándose. La proximidad me hizo tragar en seco. «¿Y qué viste en mí?», preguntó suavemente. «Autenticidad», respondí sin dudar. «Pasión por lo que haces. Valentía para ser exactamente quien eres, sin excusas ni máscaras. Eres
libre de una manera que olvidé cómo ser. Algo cambió en su expresión. Sus ojos se volvieron más oscuros, más intensos. Alessandro, comenzó, pero su voz se apagó. ¿Qué? Nada. Es solo... Sacudió la cabeza. Es complicado. ¿Qué es complicado? Se levantó abruptamente, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme también. ¿Quieres caminar un poco? Puedo mostrarte mi lugar favorito en Milán. Acepté su mano, y una vez más esa corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. No soltó mi mano de inmediato, nuestros dedos permaneciendo entrelazados por unos segundos preciosos antes de que la realidad nos trajera de vuelta. Caminamos por las calles estrechas de Brera, Marco guiándome por callejones que nunca había notado a pesar de trabajar en la zona durante años. Conocía cada esquina, cada historia, cada secreto de la ciudad, de una manera que mi conocimiento superficial de rutas de negocios nunca podría igualar. Allí, señaló un pequeño patio escondido entre dos edificios antiguos. Es aquí. El lugar era mágico. Un pequeño jardín secreto en el corazón de la ciudad, con una fuente antigua en el centro y bancos de piedra cubiertos de hiedra. Estaba completamente vacío, como si fuera nuestro propio mundo privado. ¿Cómo encontraste este lugar?, pregunté admirado. Por casualidad, como la mayoría de las mejores cosas de la vida, sonrió. Estaba huyendo de casa cuando tenía 16 años, una pelea familiar terrible, y me escondí aquí para llorar lejos de las miradas curiosas. Desde entonces, vengo aquí siempre que necesito pensar o cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Nos sentamos en el banco principal, el sonido de la fuente creando una banda sonora perfecta para confesiones. ¿Por qué huiste de casa?, pregunté gentilmente. Marco permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que me hizo querer protegerlo de todos los dolores del mundo. Mi padre quería que fuera abogado como él. Tenía toda mi vida planeada, la universidad correcta, el bufete familiar, matrimonio con la hija de un socio, hijos, casa en las afueras. Toda una vida decidida antes de que cumpliera 18 años. ¿Y tú no querías eso? Quería trabajar con comida, crear platos que hicieran felices a las personas, abrir un pequeño restaurante donde las familias se reunieran para crear recuerdos. Rió amargamente. Para mi padre eso era un fracaso. Los Benedetti no sirven comida, son servidos, solía decir. ¿Por eso trabajas en la cafetería? Es un comienzo. Estoy ahorrando dinero, aprendiendo sobre el negocio. Algún día, me miró con esos ojos llenos de sueños. Algún día tendré mi propio lugar. La pasión en su voz me tocó profundamente. Aquí estaba alguien dispuesto a sacrificar seguridad y aprobación familiar por un sueño, mientras yo había construido toda una vida basada en expectativas externas y medidas de éxito que tal vez ni siquiera eran mías. ¿Tu padre aún está vivo?, pregunté. Sí, pero no hemos hablado en casi 2 años. Para él, morí el día que elegí ser un fracaso en lugar de honrar a la familia. El dolor en su voz era palpable, y sin pensarlo, extendí mi mano para cubrir la suya en el banco entre nosotros. El contacto fue como una descarga eléctrica, pero esta vez ninguno de los dos se apartó. No es un fracaso seguir tus sueños, dije suavemente. Es valentía. Giró la palma hacia arriba, nuestros dedos entrelazándose naturalmente. ¿Y tú, Alessandro? ¿Tus padres apoyan tus elecciones? La pregunta me obligó a pensar en mis propias relaciones familiares. Mis padres, ambos académicos respetados, siempre habían apoyado mi carrera empresarial, principalmente por los resultados financieros que proporcionaba. Pero, ¿apoyo verdadero? ¿Comprensión de quién era realmente más allá de los títulos? Mis padres me apoyan, dije lentamente, pero a veces me pregunto si realmente me conocen. En las reuniones familiares, hablamos de ganancias, expansiones, logros profesionales. Nunca sobre si estoy feliz. ¿Y lo estás? ¿Feliz? La pregunta me tomó completamente desprevenido. La felicidad no era una métrica que considerara regularmente. Éxito, eficiencia, crecimiento. Esas eran las medidas que importaban en mi mundo. Estaba satisfecho, dije finalmente, hasta que te conocí. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, crudas y demasiado honestas. Marco me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara peligrosamente. Alessandro, comenzó, su voz ronca. Lo siento, no debería haber dicho eso, murmuré.
intentando retirar mi mano de la suya, pero Marco la sostuvo con firmeza, sus dedos apretando los míos. No te disculpes, por favor. Nuestros rostros estaban peligrosamente cerca ahora. Podía sentir su aliento, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones, contar cada pestaña. El mundo a nuestro alrededor desapareció, quedando solo nosotros dos, y la tensión eléctrica que parecía crecer con cada segundo. Esto es una mala idea, susurré, pero no me aparté. Probablemente, coincidió también susurrando. Somos muy diferentes, completamente incompatibles, totalmente. Y entonces, a pesar de todas las razones lógicas por las que debería haberme levantado e ido, me incliné hacia adelante y nuestros labios se encontraron. El beso fue suave al principio, vacilante como si ambos estuviéramos probando aguas desconocidas, pero luego Marco gimió suavemente contra mi boca, sus manos subiendo para sostener mi rostro, y toda vacilación desapareció. Nunca había experimentado nada así. Todos los besos de mi vida habían sido calculados, parte de relaciones estratégicas o encuentros casuales sin emoción real, pero esto era fuego puro, consumiendo todo pensamiento racional. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando. Marco apoyó su frente en la mía, sus ojos cerrados. «Mierda», susurró. Exactamente lo que estaba pensando, coincidí. Nos encontramos 3 veces esa semana. Cada encuentro era una revelación. Cada conversación me mostraba nuevos aspectos de Marco que hacían imposible sacarlo de mi mente. Tenía una forma de ver el mundo que era a la vez profunda y simple, encontrando belleza en detalles que nunca había notado. El martes, me mostró un mercado de antigüedades donde compró platos vintage para su colección personal, soñando con el día en que podría usarlos en su propio restaurante. Vi cómo sus ojos brillaban al imaginar a los clientes disfrutando de comidas servidas en esas piezas con historia. El jueves, caminamos por el Parque Sempione mientras me contaba sobre sus viajes culinarios imaginarios. Cómo le gustaría aprender técnicas de pasta en la Toscana, descubrir secretos de risotto en Véneto, estudiar el arte de las salsas en Emilia-Romagna. El viernes, me llevó a una pequeña enoteca escondida donde conocía al dueño, un señor italiano que nos sirvió vinos locales mientras Marco traducía las historias familiares detrás de cada cosecha. Cada momento juntos era una contradicción dolorosa. Nunca me había sentido más vivo, más yo mismo, más conectado con otra persona, pero también nunca había sido más consciente de la imposibilidad de la situación. ¿Cómo podría explicar a Marco a mi mundo? ¿Cómo presentaría a un camarero de cafetería a los socios de la empresa, a los inversores internacionales, a la alta sociedad milanesa que frecuentaba los mismos eventos que yo? Y más importante aún, ¿cómo podría pedirle a alguien tan auténtico como Marco que fingiera ser algo que no era? Esas cuestiones me atormentaban durante las largas noches de insomnio, pero siempre desaparecían en el momento en que veía su sonrisa. Fue el viernes por la noche, en la enoteca, cuando la realidad finalmente nos alcanzó. Estábamos sentados en una mesa de esquina, riendo de una historia vergonzosa que Marco contaba sobre sus primeros días trabajando con café, cuando una voz familiar resonó cerca de la entrada. ¿Alessandro? ¿Alessandro Marchetti? Mi sangre se heló. Era Vittorio Conti, uno de los principales inversores de TechVision y miembro influyente de la élite empresarial milanesa, un hombre conocido por sus prejuicios de clase y opiniones conservadoras sobre el comportamiento adecuado para ejecutivos de alto nivel. «Mierda», murmuré en voz baja. «¿Quién es?», preguntó Marco notando mi cambio instantáneo de humor. Antes de que pudiera responder, Vittorio ya se acercaba a nuestra mesa, acompañado por su esposa, Claudia, y otra pareja que reconocí vagamente de eventos sociales. «¡Alessandro!», exclamó Vittorio con esa falsa jovialidad que las personas poderosas usan cuando quieren establecer dominio. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí! No sabía que frecuentabas establecimientos tan típicos». El tono despectivo con el que se refirió a la enoteca, un lugar genuino y acogedor, me irritó al instante, pero antes de que pudiera responder, sus ojos se volvieron hacia Marco con curiosidad apenas disimulada. «¿Y quién es tu amigo?». La pregunta cargaba insinuaciones que me hicieron querer golpear su cara presumida. Marco, bendito sea, no mostró ningún signo de intimidación. Se levantó con naturalidad y extendió la mano hacia Vittorio. «Marco Benedetti», dijo con confianza.
Un placer conocerte. Vittorio Conti, respondió, estrechando la mano de Marco con visible reticencia. ¿Y tú trabajas dónde, Marco? La pregunta era una trampa social clásica. Vittorio ya había evaluado la ropa sencilla de Marco, la falta de accesorios caros, su postura relajada, y ahora quería confirmar sus sospechas sobre nuestra inadecuación social. Soy barista en Dolce Aroma, respondió Marco sin ningún rastro de vergüenza o disculpa. ¿Y tú? La honestidad brutal de la pregunta de Marco, tratando a Vittorio como un igual en lugar de inclinarse ante su posición, dejó al hombre visiblemente incómodo. Bueno, soy inversor. Trabajo con Alessandro desde hace algunos años. Ah, qué interesante. Marco sonrió genuinamente. Debe ser fascinante trabajar en el mundo financiero. Alessandro me contó algunas cosas sobre su empresa. Muy impresionante lo que han construido. Vittorio parpadeó, claramente no esperando que un simple barista pudiera mantener una conversación inteligente sobre negocios. Sí, bueno, tartamudeó. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Alessandro, tenemos que programar esa cena de la que hablamos. Claudia está ansiosa por presentarte a su sobrina, Bianca, la abogada. ¿Recuerdas que lo mencionamos? Una chica adecuada para alguien en tu posición. Las palabras fueron como una puñalada en el pecho. El subtexto era claro. Marco no era adecuado para mi posición. Y peor aún, Vittorio estaba sugiriendo públicamente una conexión romántica entre mí y una mujer, frente a Marco. Vi la sonrisa de Marco titubear por una fracción de segundo antes de recomponerse. Claro, respondí rígidamente, odiando cada sílaba. Me pondré en contacto. Excelente. Vittorio pareció satisfecho por haber restablecido el orden social. Bueno, no queremos interrumpir más, sea lo que sea que estén haciendo. Buenas noches, Alessandro. Marco. Pronunció el nombre de Marco como si fuera una grosería. Cuando finalmente se alejaron, el silencio entre Marco y yo era ensordecedor. Él jugaba con el borde de su copa de vino, evitando mi mirada. Entonces, dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. Bianca, la abogada adecuada. Marco. No. Me interrumpió aún sin mirarme. Lo entiendo. Realmente lo entiendo. No. No lo entiendes. Vittorio es un idiota presumido que representa tu mundo, terminó Marco suavemente, que conoce las reglas del juego que tú juegas todos los días. Finalmente me miró, y la resignación en sus ojos fue más dolorosa que cualquier acusación. Alessandro, eres el CEO de una empresa importante. Tienes responsabilidades, una imagen que mantener. Yo soy un barista que trabaja para ahorrar dinero para un sueño que tal vez nunca se haga realidad. No somos compatibles. No digas eso. ¿Por qué? Su voz se volvió más intensa. ¿Por qué no es verdad? ¿Puedes llevarme a conocer a tus socios? ¿Presentarme en eventos corporativos? ¿Hablar de mí a tus padres como algo serio? Cada pregunta era una flecha certera al blanco, porque la verdad era que, por mucho que me importara Marco, por mucho que se hubiera convertido en la mejor parte de mis días, no podía imaginar integrarlo en mi mundo, sin consecuencias desastrosas para mi carrera. Es complicado, murmuré patéticamente. No es complicado, Alessandro, es imposible. Se levantó tomando su chaqueta, y creo que ambos lo sabíamos desde el principio. Marco, espera. Pero ya se estaba alejando, dejándome solo con mi vino y el peso aplastante de la realidad. Esa noche, acostado en mi cama king size en el silencioso apartamento de los Boschi Verticali, me di cuenta de que había llegado a un punto de ruptura. No podía seguir viviendo dos vidas. Una durante el día, segura y respetable, y otra por la noche, real y apasionada. Necesitaba hacer una elección, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía idea de cuál sería la decisión correcta. La tensión está en su punto máximo. Alessandro debe elegir entre su mundo seguro y el amor verdadero con Marco. ¿Qué crees que debería hacer? Deja tu opinión en los comentarios. Tu interacción ayuda a otros lectores a descubrir esta emocionante historia. Los 15 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Intenté volver a mi rutina anterior, reuniones matutinas, almuerzos de negocios, eventos sociales calculados, pero todo parecía vacío, como si estuviera interpretando un papel que ya no me quedaba bien. 3 veces pasé por Dolce Aroma durante mi ruta matutina,
ralentizando el paso con la esperanza de vislumbrar a Marco a través del escaparate. Una vez lo vi, concentrado preparando un capuchino con esa precisión artística que había aprendido a admirar. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, antes de que desviara la vista y acelerara el paso, demasiado cobarde para enfrentar la conversación que sabía era inevitable. Lorenzo notó mi cambio de humor, pero sus intentos por animarme solo empeoraban las cosas. «Necesitas salir más, Alessandro. La hija de Rosy preguntó por ti en el evento de la semana pasada. Una chica encantadora, graduada en Economía Internacional, familia tradicional. Cada sugerencia de una chica adecuada me hacía pensar en Marco, en sus ojos marrones que veían a través de todas las máscaras sociales, en sus manos callosas que conocían el trabajo real, en su risa genuina que nunca calculaba efectos ni impresiones. Fue Vittorio quien llevó la situación al límite. Un lunes helado de noviembre, apareció en mi oficina sin previo aviso, sentándose en el sillón de cuero como si fuera el dueño del lugar. «Tenemos que hablar, Alessandro. Vittorio, si es sobre los números del tercer trimestre, no es sobre números». Su expresión era más seria de lo que jamás había visto. «Es sobre tu asociación con ese chico, el barista». Mi sangre se heló. «¿De qué estás hablando? Por favor, Alessandro. Milán puede ser una metrópoli, pero nuestro círculo social es pequeño. Te han visto con él varias veces, cenas, paseos, comportamientos que están generando comentarios». «¿Qué tipo de comentarios?» Mi voz salió más baja y peligrosa de lo que pretendía. «Del tipo que puede dañar tu reputación y en consecuencia nuestra empresa». Vittorio se inclinó hacia adelante, adoptando un tono condescendiente. «Alessandro, eres joven, exitoso, rico. Es natural que tengas curiosidades, pero hay formas discretas de lidiar con eso. Este chico, sin embargo, es muy visible». La palabra curiosidades me dio ganas de vomitar. Como si Marco fuera solo una fase, un capricho temporal de un hombre aburrido con demasiados privilegios. «No sabes de qué estás hablando», murmuré. «Sé exactamente de qué estoy hablando». Vittorio se levantó alisando su traje. «La empresa está creciendo, Alessandro. Estamos cerca de cerrar contratos internacionales importantes. No podemos permitirnos escándalos personales. Sal de mi oficina. Piensa en lo que te dije. Piensa en lo que has construido aquí. Piensa si vale la pena tirarlo todo por un capricho». Cuando salió me sentí sucio, como si sus palabras hubieran contaminado todo a mi alrededor. Pero peor que su intolerancia, era la pequeña voz en mi cabeza susurrando que tal vez tenía razón sobre las consecuencias prácticas. Esa noche, tomé la decisión más cobarde de mi vida. Llamé a Bianca, la sobrina de Claudia Conti. Bianca era todo lo que una mujer adecuada debería ser. Inteligente, sofisticada, bien educada, de una familia respetable. Nuestra primera conversación telefónica fluyó naturalmente. Hablamos sobre derecho corporativo, sobre cambios en la legislación empresarial italiana, sobre viajes de negocios. Era seguro, predecible, exactamente el tipo de relación que mi mundo esperaba de mí. Programamos una cena para el jueves en el Hotel Bulgari, uno de los restaurantes más exclusivos de Milán, donde seríamos vistos por las personas correctas, donde nuestra unión sería automáticamente aprobada por los círculos sociales relevantes. Durante los 3 días previos al encuentro, me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Marco y yo éramos incompatibles, después de todo. Nuestros mundos eran demasiado diferentes. Me había dejado llevar por una atracción física temporal, confundiendo deseo con amor. Pero la mañana del jueves, mientras elegía el traje para la cena, mi celular sonó. Era un mensaje de Giulia, la amiga artista de Marco. «Alessandro, necesito hablar contigo. Es sobre Marco. Por favor, encuéntrame en la galería hoy a las 16 horas. Es importante». Mi corazón se aceleró. ¿Le habría pasado algo a Marco? ¿Estaría enfermo? ¿Herido? A pesar de todos mis intentos de racionalizar nuestros sentimientos, me di cuenta de que la posibilidad de perderlo me aterrorizaba más que cualquier crisis empresarial. Llegué a la Galería de Arte de Giulia 15 minutos antes de la hora acordada. Era un espacio pequeño, pero elegante, con obras de artistas locales emergentes. Giulia me esperaba con una expresión seria que no encajaba con su personalidad, habitualmente alegre. «Gracias por venir», dijo,
guiándome hacia una zona reservada en la parte trasera de la galería. Necesito contarte qué pasó con Marco. ¿Está bien? La pregunta salió más desesperada de lo que quería demostrar. Físicamente sí, emocionalmente, hizo una pausa dolorosa. Alessandro, no es el mismo desde que dejaron de verse. Está trabajando doble en la cafetería, tomando turnos extras, ahorrando cada centavo con una obsesión que nos preocupa a todos. ¿Por qué? Porque decidió acelerar sus planes. Encontró un pequeño local disponible para alquilar cerca de los Navigli. No es gran cosa. Necesita mucho trabajo, pero tiene potencial para convertirse exactamente en el tipo de restaurante que siempre soñó tener. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Marco estaba persiguiendo sus sueños, pero aparentemente como una forma de escapar del dolor que nuestra separación había causado. Eso es maravilloso, dije, forzando entusiasmo en mi voz. Lo logrará. Alessandro, Julia me miró con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera leer mi alma. ¿Realmente lo crees? ¿O solo estás diciendo lo que crees que deberías decir? La pregunta me tomó desprevenido. Claro que lo creo. Marco es talentoso, determinado. No estoy hablando de eso y lo sabes. Se acercó más, bajando la voz. Estoy hablando de ustedes dos, de lo que tenían juntos. Julia, es complicado. No me vengas con esa mierda de es complicado. Su voz estalló, haciendo que otros visitantes de la galería se giraran. Respiró hondo, controlándose. Lo siento, pero Alessandro, los vi juntos. Vi cómo Marco sonreía cuando hablaba de ti. Vi cómo tú te relajabas en su presencia. Están enamorados. Cualquier idiota puede verlo. A veces el amor no es suficiente, murmuré, repitiendo las palabras que había usado para convencerme durante las últimas semanas. Tonterías. La respuesta vino rápida y cortante. El amor siempre es suficiente. Lo que no es suficiente es el coraje. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara, porque era exactamente eso. No era una cuestión de amor, era una cuestión de coraje. Coraje para enfrentar las consecuencias sociales, para defender lo que realmente importaba, para elegir la felicidad en lugar de la seguridad. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, mi voz saliendo más vulnerable de lo que pretendía. Que seas honesto contigo mismo, que dejes de esconderte detrás de excusas sobre diferencias de clase o adecuación social. Julia sacó una pequeña llave del bolsillo. Marco no sabe que estoy aquí hablando contigo, pero esta noche, a las 8, estará en el local del futuro restaurante, haciendo una limpieza inicial, planeando el diseño. Es un galpón viejo en la calle Naviglio Grande, 47. Si realmente te importa él, si realmente tienen algo por lo que vale la pena luchar, tal vez sea hora de demostrarlo. Puso la llave en mi mano. ¿Qué llave es esta? De la puerta trasera. Marco me pidió una copia por si necesitaba ayuda con algo pesado. Julia sonrió por primera vez durante nuestra conversación. Considéralo una oportunidad. Salí de la galería en un estado de turbulencia emocional total. En unas horas tendría una cena con Bianca, el primer paso hacia una vida segura, respetable y completamente vacía. O podría usar esa llave, encontrar a Marco y luchar por lo que realmente quería. Por primera vez en mi vida adulta, necesitaba elegir entre lo que se esperaba de mí y lo que mi corazón deseaba. A las 19:30 estaba parado frente al Hotel Bulgari, viendo a Bianca acercarse por la entrada principal. Estaba deslumbrante, vestido negro elegante, maquillaje impecable, postura confiada de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. Exactamente el tipo de mujer que mi círculo social aprobaría instantáneamente. Alessandro, sonrió cálidamente, saludándome con los tradicionales besos en la mejilla. Estás muy guapo. ¿Listo para una cena civilizada? Civilizada. Repetí la palabra, pensando en todas las cenas civilizadas de mi vida. Conversaciones educadas sobre temas seguros, sonrisas calculadas, relaciones construidas sobre conveniencia mutua, en lugar de conexión genuina. ¿Vamos?, preguntó, dirigiéndose ya hacia la entrada del restaurante. Debería haberla seguido. Debería haber entrado en ese mundo dorado y cómodo. Debería haber pasado la noche discutiendo contratos y viajes de negocios. Debería haber iniciado una relación que todos aprobarían y nadie cuestionaría. Pero entonces pensé en Marco, en sus ojos brillando cuando hablaba de sus sueños culinarios, en sus manos trabajando con pasión en la máquina de café,
en la forma en que me veía, no al CEO, no al título, no a la cuenta bancaria, solo a Alessandro. Bianca, llamé, mi voz más firme de lo que había sido en semanas. Necesito decirte algo. Se giró, una ceja arqueada con curiosidad elegante. Estoy enamorado de otra persona. Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, pero liberaron un peso enorme de mis hombros. Bianca parpadeó, procesando la información. Oh, fue todo lo que dijo inicialmente. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Bueno, eso explica por qué parecía que ibas a un funeral en lugar de a una cita. ¿No estás enfadada? Alessandro, soy abogada corporativa desde hace 8 años. Aprendí a leer a las personas. Estaba claro desde nuestra primera llamada que tu corazón estaba en otro lugar. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar quién es la persona afortunada? Dudé. Esta sería la primera vez que admitiría públicamente a alguien de mi mundo social la verdad sobre mis sentimientos por Marco. Él trabaja en una cafetería. Es completamente diferente a mí, a todo lo que mi vida representa. Pero mi voz falló por un momento. Pero él me hace sentir más yo mismo que cualquier otra persona. Bianca me estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí conmigo? Ve tras él. ¿Pero y las expectativas? Vittorio, tu tía, todo nuestro círculo social. Alessandro, me interrumpió gentilmente. Eres un hombre adulto, exitoso, capaz de tomar tus propias decisiones. Si ellos no pueden aceptar eso, el problema es de ellos, no tuyo. La miré con nueva admiración. Tal vez había subestimado a las personas de mi propio mundo. Gracias, Bianca, por entender. Solo prométeme una cosa, dijo con una sonrisa traviesa. Si las cosas no funcionan con ese barista, y decides que necesitas una abogada inteligente y comprensiva en tu vida, sabes dónde encontrarme. Reí por primera vez en semanas. Prometido. A las 20:15, estaba parado frente a un galpón viejo en la calle Naviglio Grande 47, con la llave de Giulia temblando en mi mano. A través de una ventana sucia, podía ver luz moviéndose dentro. Probablemente Marco con una linterna, explorando su futuro reino culinario. Respiré hondo y usé la llave. La puerta trasera se abrió con un chirrido que resonó en el espacio vacío. Marco estaba en el centro del galpón, de espaldas a mí, examinando algo en el tejado con una pequeña linterna. Llevaba jeans gastados y una camiseta sencilla, pero para mí estaba más guapo que cualquier modelo de revista de moda. «Giulia, ¿eres tú?», llamó sin girarse. Pensé que habías cambiado de idea sobre ayudarme hoy. «No es Giulia», dije suavemente. Marco se giró tan rápido que casi dejó caer la linterna. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi una mezcla de conmoción, esperanza y dolor pasar por su rostro en cuestión de segundos. «¿Alessandro? ¿Cómo tú? ¿Qué haces aquí?» Giulia me dio la llave. Me acerqué lentamente, como si fuera un animal herido que podría huir si me movía demasiado rápido. Dijo que estarías aquí trabajando en tu futuro restaurante. Marco permaneció en silencio por un largo momento, estudiándome. Incluso en la tenue luz de la linterna, podía ver que había adelgazado un poco, que había ojeras bajo sus ojos. «¿Y por qué eso te importa?». Su voz estaba cuidadosamente controlada. Pensé que habíamos establecido que somos incompatibles. «Marco», comencé, pero él me interrumpió. «No». Su voz se endureció. «No puedes simplemente aparecer aquí después de semanas de silencio y esperar que todo vuelva a la normalidad. Hiciste tu elección, Alessandro. Elegiste tu mundo seguro en lugar de lo que sea que tuviéramos. Tienes razón», admití. Elegí la seguridad. Elegí lo que se esperaba de mí en lugar de lo que realmente quería. Y fue la decisión más cobarde y estúpida de mi vida. Marco parpadeó, claramente no esperando que admitiera eso tan directamente. «Esta noche», continué, «tenía una cita con una mujer, Bianca Conti, abogada de familia tradicional, exactamente el tipo de persona que mi mundo esperaría que saliera conmigo. Es inteligente, hermosa, completamente adecuada para mi posición social». Vi el dolor en los ojos de Marco, pero continué. ¿Y sabes qué pasó? No pude entrar al restaurante. Me quedé parado frente a ese lugar elegante, pensando en cómo sería mi vida con ella, segura, predecible, aprobada por todos. Y me di cuenta de que preferiría ser feliz por un día contigo que seguro por toda una vida con cualquier otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Marco colocó la linterna en una mesa improvisada, sus manos temblando ligeramente. Alessandro, te amo. Las palabras salieron en una corriente desesperada. Te amo de una manera que nunca pensé que fuera posible. Amo cómo ves belleza en las cosas simples. Amo tu pasión por tus sueños. Amo cómo me desafías, cómo me haces reír, cómo me haces querer ser una versión mejor de mí mismo. Amo tus manos callosas y tu risa genuina, y la forma en que dices mi nombre. Marco me miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y si mi mundo no puede aceptar eso, entonces tal vez necesite encontrar un mundo nuevo. Un mundo donde lo que importa no es tu cuenta bancaria ni tu apellido, sino si tratas a las personas con amabilidad y si luchas por tus sueños. No sabes lo que estás diciendo, susurró Marco. No puedes simplemente abandonar todo lo que has construido. No estoy abandonando, dije, acercándome más a él. Estoy eligiendo. Por primera vez en mi vida adulta, estoy tomando una decisión basada en lo que mi corazón quiere, no en lo que se espera de mí. Marco miró a su alrededor en el galpón vacío, como buscando respuestas en las paredes descascaradas. Alessandro, mira este lugar. Esto es lo que puedo ofrecerte. Un sueño incierto, trabajo duro, noches sin dormir intentando construir algo desde cero. No hay garantías, no hay seguridad. ¿Y crees que eso me asusta? Di un paso más hacia él. Marco, construí una empresa desde cero. Sé lo que es el trabajo duro. Sé lo que es el riesgo. La diferencia es que esta vez no lo estoy haciendo solo. ¿Qué? Si me aceptas de vuelta, si todavía quieres intentar, quiero ser parte de esto, de tu sueño, de tu lucha, de tu futuro. Me detuve justo frente a él, lo suficientemente cerca para ver cada detalle de su rostro. Quiero invertir en tu restaurante, no como inversor corporativo, sino como socio, en todos los sentidos. Los ojos de Marco se llenaron de lágrimas. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Extendí mi mano para tocar su rostro suavemente. Marco Benedetti, ¿quieres construir un futuro conmigo? No respondió con palabras. En cambio, cerró la distancia entre nosotros y me besó con una intensidad que contenía semanas de añoranza, dolor y esperanza renovada. Nos besamos como si fuera la primera y la última vez, como si pudiéramos sellar nuestro futuro a través del contacto de nuestros labios. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos llorando. Yo también te amo, Alessandro, susurró contra mi frente. Te amo tanto que pensé que moriría cuando desapareciste de mi vida. Nunca más, prometí, nunca más dejaré que el miedo decida por mí. Pasamos el resto de la noche en ese galpón vacío, planeando nuestro futuro. Marco me mostró sus dibujos para el diseño del restaurante. Me contó sobre cada plato que soñaba con servir. Me describió la atmósfera cálida que quería crear. Y yo, por primera vez, hablé de un futuro que no era solo sobre crecimiento corporativo o logros profesionales, sino sobre construir algo con la persona que amaba. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego para nuestra relación renovada. Como había previsto, nuestra unión no fue recibida con aprobación universal en mi círculo social. Vittorio programó una reunión urgente al día siguiente de mi reencuentro con Marco. Su expresión cuando entré en la oficina era más sombría que nunca. Supe que cancelaste la cita con Bianca Conti, comenzó sin preámbulos. La cancelé porque no era justo con ella continuar con algo que sabía que no llevaría a ninguna parte. Y supongo que esto tiene que ver con ese chico. La forma en que dijo chico me irritó profundamente, pero mantuve mi compostura. Tiene que ver con la honestidad, Vittorio. Con vivir mi vida según mis propios valores en lugar de las expectativas de otros. Alessandro. Su voz asumió un tono paternalista que me dieron ganas de golpear algo. Estás tirando por la borda una carrera brillante por un capricho temporal. Esta involucración afectará nuestra capacidad para cerrar contratos importantes. Manchará la reputación de la empresa. Nuestra empresa es de tecnología, no de consultoría matrimonial. Interrumpí fríamente. Nuestro éxito se basa en la innovación y los resultados, no en mi vida personal. Estás siendo ingenuo. Los negocios se hacen con personas, y las personas tienen prejuicios, les guste o no. Entonces tal vez sea hora de trabajar con personas diferentes. La conversación se prolongó por 1 hora más, con Vittorio alternando entre amenazas veladas y apelaciones a la razón. Cuando finalmente salí de la oficina,
Sabía que nuestra sociedad de años había llegado a su fin. Sorprendentemente, las consecuencias fueron menos devastadoras de lo que había imaginado. Sí, perdimos algunos contratos con empresas más conservadoras. Sí, fui excluido de algunos círculos sociales elitistas, pero también descubrí aliados en lugares inesperados. Lorenzo, mi asistente, me apoyó completamente. Honestamente, Alessandro, estás más feliz de lo que te he visto en años, dijo durante una de nuestras reuniones. Y la felicidad se refleja en el trabajo. El equipo ha notado el cambio. Bianca me llamó una semana después de nuestra cita cancelada. ¿Cómo están las cosas con tu barista?, preguntó con genuina curiosidad. Se llama Marco, corregí suavemente. Y están maravillosas. Qué bueno. ¿Y Alessandro? Si necesitas una buena abogada para cuestiones contractuales del nuevo restaurante, sabes dónde encontrarme. Incluso mis padres, cuando finalmente les conté la verdad, reaccionaron mejor de lo que esperaba. Hijo, dijo mi madre durante una cena familiar tensa, pasamos años preguntándonos cuándo encontrarías a alguien que te hiciera realmente feliz. Si es este Marco, entonces queremos conocerlo. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo comentarios maliciosos, miradas de desaprobación en eventos públicos, algunas amistades superficiales que se mostraron aún más superficiales de lo que había imaginado, pero por cada puerta que se cerró, otra se abrió. Marco lidió con la presión con una gracia que me impresionó. Cuando algunas personas intentaban tratarlo con condescendencia en los eventos que comenzamos a frecuentar juntos, respondía con inteligencia y humor, desarmando prejuicios simplemente por ser auténticamente él mismo. Esperaban que me intimidara, me dijo después de una cena particularmente desafiante con algunos colegas empresarios. Pero, ¿por qué me intimidaría? Sé quién soy, sé lo que valgo, y más importante aún, sé que me amas por lo que soy, no por lo que otros piensan que debería ser. 6 meses después de nuestro reencuentro en el galpón vacío, Aroma e Ánima abrió sus puertas para el primer servicio. El nombre había sido idea mía, una combinación de Aroma, que representaba la pasión culinaria de Marco, y Ánima, que representaba el alma que ponía en todo lo que hacía. El restaurante era pequeño, solo 12 mesas, pero cada detalle había sido cuidadosamente planificado. Las paredes de ladrillo a la vista creaban un ambiente acogedor, las plantas colgantes añadían vida y color, y la cocina abierta permitía que los clientes vieran a Marco trabajar su magia culinaria. Había invertido no solo dinero, sino tiempo y corazón en el proyecto. Aprendí sobre proveedores de ingredientes locales, sobre la importancia de la estacionalidad en los menús, sobre cómo crear una atmósfera que hacía que las personas se sintieran en casa. Era completamente diferente de administrar una empresa de tecnología, pero infinitamente más gratificante. ¿Nervioso?, le pregunté a Marco mientras hacía los ajustes finales en la cocina antes de la apertura oficial. Aterrorizado, admitió, pero sus ojos brillaban de emoción. ¿Y tú? Lo mismo. Sonreí ajustando su corbata, una concesión elegante al evento especial. Pero es el tipo de nerviosismo bueno. Alessandro me llevó a un rincón más privado de la cocina. Gracias, por creer en mí, por apostar por este sueño loco, por enamorarme de ti, completé, besándolo suavemente. Fue la decisión más fácil que he tomado. La primera noche fue un éxito absoluto. Giulia, Luca y Francesca estaban allí, por supuesto, celebrando con rostros radiantes de orgullo por su amigo. Para mi sorpresa, Lorenzo apareció, trayendo a algunos colegas de TechVision. Incluso Bianca hizo una aparición, elogiando tanto la comida como el ambiente. Pero el momento más emocionante vino cuando vi a un hombre mayor dudando en la entrada, observando el movimiento a través del escaparate. Marco también lo notó, y vi todo el color drenarse de su rostro. «¿Papá?», susurró. El señor Benedetti finalmente cruzó la puerta, sus ojos recorriendo el restaurante con una expresión indescifrable. Cuando vio a Marco, se detuvo completamente. El silencio entre padre e hijo se extendió por segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, el hombre mayor se acercó. «Marco», su voz estaba ronca de emoción. «¿Este lugar es tuyo?». «Sí», respondió Marco con cautela. «Mío y de Alessandro». El señor Benedetti me miró entonces, evaluándome con ojos que eran versiones más viejas de los ojos que había aprendido a amar.
Tú debes ser el famoso novio de mi hijo. Papá, comenzó Marco, pero su padre lo interrumpió con un gesto. ¿Puedo cenar aquí hoy? Me gustaría probar lo que mi hijo ha creado. Las lágrimas en los ojos de Marco eran lo más hermoso que había visto. Claro, papá, claro que puedes. Esa noche, serví mesas junto a Marco, algo que nunca imaginé hacer en mi vida anterior. Pero ver a los clientes saborear los platos que él había creado con tanto amor, ver el orgullo en sus ojos cuando recibían elogios, ver a su padre finalmente entendiendo la pasión que había moldeado la vida de su hijo, todo eso valía más que cualquier ganancia corporativa que hubiera celebrado. Un año después, Alessandro, ¿puedes traer los tomates del huerto?, gritó Marco desde la cocina de nuestra casa, un apartamento acogedor en el distrito de Porta Ticinese que elegimos juntos, muy diferente de mi anterior showroom minimalista en los Boschi Verticali. Ya voy, respondí, saliendo al pequeño terrazo donde cultivábamos hierbas y vegetales para el restaurante. Era una mañana de domingo de octubre, exactamente un año después de nuestro primer encuentro accidental. La vida había cambiado de formas que nunca podría haber imaginado. TechVision seguía prosperando bajo una nueva sociedad. Encontré inversores que se preocupaban más por los resultados que por mi vida personal. Aroma e Anima se había convertido en uno de los restaurantes más buscados de Milán, con reservas agotadas para los próximos 2 meses. Pero los cambios más importantes eran personales. Despertar junto a Marco todas las mañanas, trabajar juntos en el restaurante, planear nuestro futuro como una unidad en lugar de 2 individuos separados. Era una felicidad que no sabía que era posible. Los tomates, señor empresario, llamó Marco de nuevo, esta vez con ese tono juguetón que aún hacía que mi corazón se acelerara. Ya voy, chef temperamental, grité de vuelta, arrancando los tomates más maduros. Cuando entré en la cocina, Marco estaba preparando nuestro brunch dominical tradicional, huevos Benedict con su toque personal, pan fresco de la panadería local, café hecho en la máquina profesional que instalamos en casa. ¿Cómo dormiste?, preguntó, besándome suavemente antes de volver a los huevos. Mejor de lo que dormí durante 35 años, respondí honestamente. Dices eso todos los domingos. Porque es verdad, todos los domingos. Sonrió, esa sonrisa que aún me hacía sentir como si hubiera ganado la lotería. Tengo una sorpresa para ti, dijo, su tono volviéndose misterioso. ¿Qué tipo de sorpresa? Del tipo que requiere que te sientes y cierres los ojos. Obedecí, curioso y ligeramente nervioso. Escuché a Marco moverse por la cocina, el sonido de papel siendo desenvuelto, pasos acercándose. ¿Puedes abrir? Cuando abrí los ojos, Marco estaba frente a mí sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul marino. Mi corazón se detuvo por completo. Marco, comencé, pero mi voz falló. Alessandro Marchetti, dijo, su voz temblando ligeramente de nerviosismo y emoción. Hace un año derramaste café en tu camisa cara y cambiaste completamente mi vida. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia del miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Elegiste amarme cuando habría sido más fácil ignorarme. Elegiste luchar por lo que creías cuando habría sido más seguro conformarte. Elegiste construir algo hermoso conmigo cuando podrías haber permanecido en tu zona de confort. Se arrodilló, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero elegante, oro blanco con una pequeña piedra que capturaba la luz matutina de nuestra cocina. Entonces ahora es mi turno de elegir. Te elijo a ti todos los días por el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio que siguió estaba cargado de un año entero de recuerdos. Nuestro primer beso en el jardín secreto, nuestros paseos por los Navigli, la noche en el futuro restaurante, cuando decidimos luchar por nuestro amor, todas las mañanas despertando juntos, todas las cenas compartidas, todos los sueños construidos lado a lado. Sí, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Sí, 1000 veces sí. Marco deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas. Luego se levantó para besarme con una intensidad que contenía toda nuestra historia y todo nuestro futuro. Te amo, Alessandro. Te amo, Marco. Siempre. 2 años después. La ceremonia tuvo lugar en los jardines de los Navigli.
en el mismo lugar donde tuvimos nuestro primer encuentro real. Era una tarde dorada de septiembre, con las luces reflejándose en el agua de los canales como pequeños diamantes. Julia había decorado el espacio con flores silvestres y velas colgantes, creando una atmósfera mágica que era a la vez elegante e íntima. Luca tocó la guitarra durante la entrada de los novios, la misma música melancólica que nos había unido esa primera noche. Estaba nervioso de una manera completamente diferente a los nervios corporativos que conocía. Este era un nerviosismo dulce, lleno de expectativa y alegría pura. Cuando vi a Marco caminando hacia mí, vestido con un traje azul marino que resaltaba sus ojos, sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Estaba sonriendo a través de las lágrimas y sabía que yo tenía la misma expresión. La ceremonia fue pequeña pero perfecta. Nuestras familias estaban allí. Mis padres se habían enamorado de Marco casi tanto como yo, y su padre se había convertido en una presencia regular tanto en nuestras vidas como en el restaurante. Julia, Luca y Francesca estaban en primera fila, radiantes de orgullo. Lorenzo estaba allí con su esposa, junto con algunos colegas de TechVision que se habían convertido en amigos verdaderos. Hasta Bianca asistió, trayendo un regalo maravilloso y muchos parabéns sinceros. Cuando llegó el momento de los votos, Marco habló primero, su voz clara y fuerte a pesar de las lágrimas. Alessandro, me enseñaste que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, se trata de encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo. Me diste coraje para perseguir mis sueños. Me apoyaste cuando el mundo cuestionó nuestras elecciones, y me amaste de una manera tan completa que transformó hasta mis miedos en esperanzas. Prometo amarte todos los días, en las mañanas perezosas y las noches agotadoras, en los éxitos y los desafíos, porque eres mi hogar, mi aventura y mi mejor amigo, todo al mismo tiempo. Cuando fue mi turno, apenas pude hablar a través de la emoción. Marco, antes de conocerte, vivía una vida en blanco y negro, medida en hojas de cálculo y cronogramas. Tú trajiste colores que ni siquiera sabía que existían. Me enseñaste que la vulnerabilidad es fuerza, que los riesgos valen la pena cuando se toman por amor, y que la verdadera felicidad viene de construir algo hermoso con alguien que ve tu alma. Eres mi inspiración, mi desafío constante, mi refugio seguro. Prometo elegirte todos los días, defender nuestro amor contra cualquier adversidad y construir una vida tan hermosa como los platos que creas, llena de sabor, pasión y amor. Cuando el celebrante nos declaró esposos, nuestro beso fue interrumpido por los aplausos y lágrimas de alegría de nuestros invitados. Pero para mí, en ese momento, solo existíamos Marco y yo, finalmente unidos oficialmente, después de un viaje que nos había puesto a prueba y fortalecido. La fiesta duró hasta tarde, con comida deliciosa preparada por el propio Marco, con ayuda del equipo del restaurante, vino local, música en vivo y bailes espontáneos. Bailamos nuestro primer baile como esposos al son de Conte partiró, y cuando Marco susurró, para siempre, en mi oído, supe que tenía razón. 5 años después. «Papi, ¿puedo ayudar en la cocina?», preguntó Sofía, nuestra hija adoptiva de 7 años, que habíamos acogido hacía 2 años. Había llegado a nuestras vidas a través de un programa de adopción para niños en situación de vulnerabilidad, y desde el primer momento supimos que nuestra familia estaba completa. «Claro, pequeña chef», respondió Marco levantándola para que pudiera alcanzar la encimera. «Pero primero te lavas las manos, ¿sí?». Observé la escena desde la mesa donde trabajaba en la laptop, gestionando los negocios que habían crecido más allá de nuestras expectativas más optimistas. TechVision se había expandido internacionalmente, y Aroma e Anima ahora tenía una lista de espera de 3 meses. Estábamos planeando un segundo restaurante, y Marco había lanzado un libro de recetas que se convirtió en bestseller en Italia. Pero el éxito profesional palidecía al lado de la riqueza de nuestra vida personal. «Alessandro», Marco me llamó, interrumpiendo mis pensamientos. «Sofía quiere saber si puedes contar la historia de cómo nos conocimos». «¿Otra vez?», pregunté sonriendo. Era la historia favorita de Sofía que pedía escuchar al menos una vez por semana. «Por favor, papi Alessandro», suplicó con esos ojos oscuros que derretían mi corazón diariamente. Me levanté y me uní a ellos en la cocina,
con Sofía entre nosotros mientras Marco continuaba preparando la cena. Érase una vez. Comencé con el tono teatral que a ella le encantaba. Un empresario muy serio y controlado que pensaba que su vida estaba perfectamente organizada. Hasta que derramó café, interrumpió Sofía riendo. Hasta que derramó café, confirmé, en la camisa más cara que había comprado. Y entonces conoció a papi Marco, continuó, conociendo cada palabra de la historia. Y entonces conoció al hombre más testarudo, más provocador y más maravilloso de todo Milán, dije, mirando a Marco con el mismo amor que sentía desde hacía 6 años. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Sofía, aunque sabía la respuesta. Vivieron felices para siempre, confirmé, besando la cima de su cabeza, porque aprendieron que el amor verdadero no se mide por el estatus ni por el dinero, se mide por el coraje de elegir a quien hace que tu corazón lata más fuerte. Marco me miró por encima de la cabeza de Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Y todavía están viviendo felices para siempre, añadió suavemente. Y siempre lo estarán, completé, sabiendo que era la verdad más pura. Esa noche, después de que Sofía se fue a la cama, Marco y yo nos sentamos en nuestro pequeño terrazo, mirando las luces de Milán extendiéndose ante nosotros. Estaba acostado con la cabeza en su regazo, mientras él acariciaba mi cabello, un ritual silencioso que habíamos desarrollado a lo largo de los años. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Marco suavemente. De nada, respondí sin dudar. ¿Y tú? Solo de una cosa. Levanté la cabeza para mirarlo sorprendido. Debería haber derramado café sobre ti mucho antes, dijo con esa sonrisa traviesa que aún hacía que mi estómago diera volteretas. Reí, atrayéndolo para un beso que aún tenía el poder de hacer que el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Ti amo per sempre, Marco Benedetti Marchetti. Anch'io ti amo per sempre, Alessandro Benedetti Marchetti. Y mientras Milán dormía a nuestro alrededor, permanecimos abrazados bajo las estrellas, dos hombres que habían encontrado el amor más improbable y lo habían transformado en la base de una vida extraordinaria. Una vida construida sobre coraje, autenticidad y la creencia inquebrantable de que el amor verdadero siempre vale la pena luchar. El amor verdadero no se mide por el estatus ni por el dinero, se mide por el coraje de elegir a quien hace que tu corazón lata más fuerte. Y nosotros habíamos hecho esa elección todos los días, durante 6 años, y continuaríamos haciéndola por el resto de nuestras vidas. Fin. Esta fue la jornada completa de Alessandro y Marco, desde el café derramado hasta el amor eterno. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al escribirla, compártela con alguien que crea en el poder del amor verdadero, porque todos merecen encontrar a alguien que los haga elegir el coraje en lugar del miedo, la autenticidad en lugar de la conformidad, y el amor en lugar de la seguridad. Gracias por acompañar esta historia de amor que demuestra que los finales felices más hermosos son aquellos conquistados con coraje y autenticidad.